en las alturas escarpadas de la Sierra Madre Occidental, donde las nubes se enredan con los picos como velos de novia abandonada, existe un reino de silencio y piedra. Los lugareños del pueblo de San Oscuro, acurrucado en el valle como un niño temeroso, hablan en susurros sobre la criatura que habita la cima más alta. La llaman la Gigante, aunque pocos la han visto realmente. Solo conocen las historias, transmitidas de generación en generación, como advertencias envueltas en el humo de las fogatas nocturnas. Amara Montemayor no había elegido su condición. Nacida de padres comunes, en una época cuando las diferencias se pagaban con sangre, su cuerpo había comenzado a crecer sin control desde los 12 años. Ahora, con 26 inviernos a sus espaldas, se alzaba a casi 3 metros de altura, con hombros anchos como el tronco de un roble centenario y manos capaces de arrancar un árbol joven de raíz. Su rostro, sin embargo, conservaba una delicadeza que contradecía su imponente físico. Ojos color ámbar bajo cejas arqueadas, labios gruesos que rara vez sonreían y una cascada de cabello negro que caía hasta su cintura como un río de obsidiana. El amanecer se filtraba perezosamente por las grietas de la cueva que Amara había convertido en hogar, una enorme construcción de piedra y madera que había erigido con sus propias manos durante años de soledad. El interior estaba dividido en cámaras rústicas, pero sorprendentemente acogedoras. Tapices tejidos por ella misma cubrían las paredes para combatir el frío implacable de la montaña, mientras que los muebles, construidos a su escala, eran testigos silenciosos de su habilidad artesanal. Amara despertó como siempre lo hacía, con un suspiro que parecía cargar el peso de la montaña. Se incorporó en su cama, un colchón de pieles y lana que ocupaba casi toda una cámara, y observó el tenue resplandor del nuevo día. Este ritual matutino era invariable: despertar, respirar hondo 3 veces y agradecer al cielo por otro día de soledad. La soledad era amarga, pero segura. Era mejor que las alternativas que había conocido. Otro día, murmuró para sí misma, su voz un trueno contenido en el espacio cerrado. Se vistió con las prendas que ella misma cosía, una túnica amplia de lana teñida de índigo y pantalones de cuero curtido. No había espejo en su morada. Hacía años que había renunciado a su propia imagen, después de romper el último, cuando la rabia y el dolor habían sido demasiado intensos. El desayuno consistía en carne seca, bayas silvestres y agua cristalina de un manantial cercano. Comió lentamente, masticando cada bocado como si quisiera alargar esta simple rutina. El silencio de la montaña solo era interrumpido por el viento que silbaba entre las rocas y el ocasional graznido de un cuervo. Estos eran sus únicos compañeros, además de los lobos que a veces aullaban en la distancia, reconociéndola como otra solitaria criatura de las alturas. Pero esta mañana algo rompió la monotonía. Al salir para realizar su recorrido diario por los senderos cercanos, Amara notó una presencia en la distancia. Entrecerró los ojos, su vista aguda distinguiendo una figura que ascendía por el sinuoso camino que pocos conocían. Un forastero, un intruso en su dominio. Con el ceño fruncido, Amara tomó su bastón, un tronco de roble tallado que le servía tanto de apoyo como de arma, y se dirigió hacia un afloramiento rocoso desde donde podía observar sin ser vista. La figura continuaba su ascenso. Un hombre de complexión mediana, envuelto en una capa oscura que ondeaba con el viento. Su paso era firme, decidido, como si conociera exactamente su destino. «Viene a mí», murmuró Amara, sintiendo cómo su corazón aceleraba su ritmo. Habían pasado casi 3 años desde la última incursión humana, cuando aquel grupo de jóvenes embriagados había subido para cazar al monstruo y había terminado huyendo despavorido ante su mera presencia.
Este visitante, sin embargo, no mostraba señales de miedo ni la torpeza de quien se aventura sin propósito. Amara se movió entre las rocas con una agilidad sorprendente para su tamaño, posicionándose estratégicamente. Esperaría a que el intruso llegara al pequeño claro antes de la última pendiente. Allí, rodeada por los antiguos pinos que le brindaban cierta cobertura, se revelaría. La experiencia le había enseñado que su súbita aparición solía ser suficiente para ahuyentar a los curiosos. El hombre se detuvo exactamente donde ella había previsto. Se quitó la capucha, revelando un rostro que hizo que Amara contuviera la respiración involuntariamente. Era hermoso, de una manera inquietante, pálido como la luna llena, con facciones afiladas que parecían esculpidas en mármol. Su cabello, negro como ala de cuervo, estaba recogido en una cola baja que acentuaba sus pómulos prominentes. Pero fueron sus ojos los que provocaron un escalofrío en la espina dorsal de Amara, de un rojo intenso, como rubíes líquidos que parecían brillar con luz propia incluso a plena luz del día. «Sé que estás observando», dijo el hombre repentinamente, su voz aterciopelada, cortando el silencio como una daga de seda. «No he venido a perturbar tu paz, sino a proponerte algo que podría interesarte». Amara permaneció inmóvil, sorprendida por la audacia del extraño. Sus sentidos le advertían de un peligro diferente a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Este hombre, si es que era un hombre, irradiaba un poder antiguo que hacía que la piel se le erizara. «Mi nombre es Damián Corbus», continuó él, girando lentamente como si pudiera detectar su ubicación exacta, «y he viajado muy lejos para encontrarte, Amara Montemayor». El sonido de su nombre en labios de un desconocido fue como un latigazo. ¿Cómo sabía quién era? Nadie en el pueblo conocía su verdadero nombre. Para ellos era simplemente la gigante, el monstruo de la montaña. Con un movimiento fluido, Amara emergió de su escondite, irguiéndose en toda su altura imponente. El extremo de su bastón golpeó el suelo, provocando un eco que resonó entre las rocas. «¿Quién eres y cómo conoces mi nombre?», demandó, su voz profunda reverberando en el claro. Damián no mostró sobresalto ante su aparición, sino que la observó con algo que parecía admiración. Sus ojos carmesí recorrieron la figura de Amara sin el asco o el miedo que ella estaba acostumbrada a recibir. «Como he dicho, soy Damián Corbus. En cuanto a cómo conozco tu nombre», una sonrisa enigmática curvó sus labios, revelando por un instante lo que parecían ser colmillos inusualmente afilados. «Tengo mis métodos. Los inmortales desarrollamos habilidades particulares con los siglos». «¿Inmortales?». Amara apretó su bastón con más fuerza. Las leyendas de criaturas sobrenaturales no le eran ajenas. En la montaña, los límites entre este mundo y el otro a veces se desdibujaban. «¿Qué eres? Creo que ya lo sospechas». Damián dio un paso hacia ella, su movimiento tan fluido que parecía flotar sobre el suelo. «Soy un vampiro, no cualquier vampiro, sino el alfa del clan Corbus, uno de los linajes más antiguos de nuestro tipo». Un escalofrío recorrió a Amara. Las historias sobre vampiros eran comunes entre la gente del valle, pero siempre las había considerado supersticiones nacidas del miedo a la noche. Sin embargo, algo en este hombre, la palidez sobrenatural de su piel, aquellos ojos imposibles, la gracia antinatural de sus movimientos, le decía que decía la verdad. «Los vampiros no existen», respondió, más para convencerse a sí misma que por verdadera incredulidad. Damián soltó una risa suave, melodiosa como el tintineo de cristales finos. «Dice la gigante a la criatura de la noche, ambos somos anomalías en este mundo, Amara. Tú, bendecida o maldita según se mire, con un cuerpo extraordinario. Yo, atrapado en una existencia eterna entre las sombras. ¿Qué quieres de mí?». Amara mantuvo su postura defensiva, aunque la curiosidad comenzaba a filtrarse a través de su cautela.
quiero proponerte una alianza. Damián extendió una mano pálida en un gesto que pretendía ser conciliador. Más específicamente, quiero proponerte matrimonio. Las palabras golpearon a Amara como una avalancha. Matrimonio. Este extraño ser había escalado la montaña para burlarse de ella. La ira ascendió por su garganta como bilis, caliente y amarga. Si esto es algún tipo de broma cruel, te sugiero que reconsideres tu posición, gruñó, dando un paso amenazador hacia adelante. Su sombra cayó sobre Damián como un manto oscuro. No soy el entretenimiento de nadie. No es una broma, respondió él con una seriedad repentina. Sus ojos carmesí brillaron con intensidad. Mi propuesta es completamente sincera, aunque admito que las circunstancias son poco convencionales. ¿Poco convencionales? La risa de Amara fue áspera, sin humor. Un vampiro que dice ser inmortal sube a mi montaña para pedirme matrimonio sin siquiera conocerme. Poco convencional es un eufemismo ridículo. Damián asintió, como si concediera el punto. Permíteme explicarme. Mi clan enfrenta una amenaza sin precedentes. Los Lysander, otro clan vampírico, han declarado la guerra abierta contra nosotros, rompiendo siglos de tregua. Son más numerosos, pero nosotros tenemos linaje más puro y territorios más ricos. Lo que nos falta es fuerza física bruta. Y ahí entro yo, concluyó Amara, comenzando a comprender. ¿Quieres convertirme en tu arma personal? Quiero convertirte en mi esposa, corrigió Damián. En nuestra cultura, el vínculo matrimonial no es meramente simbólico. Conlleva una transferencia de poder, una unión de esencias. Al casarte conmigo, no solo obtendrías protección y respeto dentro del clan, sino también ciertos beneficios. ¿Qué clase de beneficios? A pesar de su recelo, Amara no pudo evitar sentir curiosidad. Longevidad extendida, aunque no completa inmortalidad. Fuerza aumentada, sentidos agudizados. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Y algo más valioso, pertenencia. Un lugar donde tu diferencia no sea causa de miedo o desprecio, sino de admiración. Las palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Amara. Durante toda su vida había sido la otra, la aberración, el monstruo. La idea de un lugar donde pudiera ser valorada precisamente por lo que la hacía diferente era tan tentadora como improbable. ¿Y qué obtendría tu clan a cambio?, preguntó, su voz más suave ahora. Una aliada formidable, una presencia que haría pensárselo 2 veces a nuestros enemigos. Damián se acercó otro paso, ahora a menos de un brazo de distancia. Y yo obtendría una compañera que comprende la soledad de ser único. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma del valle. Tierra húmeda, humo de leña, vida distante. Amara respiró profundamente, considerando. Toda su existencia había sido definida por el rechazo. Sus padres, que la habían amado a pesar de todo, habían muerto hacía años, dejándola completamente sola. El pueblo la temía, los cazadores ocasionales la perseguían como a un trofeo, y su única compañía eran las estrellas y las criaturas silvestres que no juzgaban su tamaño. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Debe haber otros seres con habilidades extraordinarias que servirían a tu propósito. Los hay, admitió Damián, pero ninguno como tú. He observado tu gentileza con los animales de la montaña, tu paciencia con los niños que a veces se aventuran demasiado lejos y necesitan ser guiados discretamente de regreso. He visto cómo cuidas este territorio sin buscar reconocimiento. Eres fuerte no solo en cuerpo, Amara, sino en espíritu. Un escalofrío recorrió la espalda de Amara. ¿Me has estado observando? Durante meses, confesó él sin aparente remordimiento. Los vampiros somos cautelosos por naturaleza. No proponemos alianzas a la ligera. La idea de haber sido vigilada debería haberla enfurecido, pero extrañamente, Amara sintió una punzada de algo diferente. ¿Alivio?
la extraña satisfacción de saber que alguien había visto más allá de su apariencia. Había notado los pequeños actos de bondad que ella creía invisibles. «Tu propuesta es absurda», dijo finalmente, aunque sin la firmeza que pretendía. «Tal vez», concedió Damián con una leve inclinación de cabeza, «pero estos son tiempos absurdos. La guerra entre clanes se aproxima, y cuando estalle, nadie en estas montañas estará a salvo, incluido tu querido pueblo de San Oscuro». El nombre del pueblo hizo que Amara se tensara. A pesar de cómo la habían tratado, sentía un vínculo con aquellas personas. Eran parte de su mundo, de su historia. «¿Me estás amenazando?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Te estoy advirtiendo», corrigió Damián. «No controlo las acciones de los Lysander. Son crueles, antiguos, y ven a los humanos como poco más que ganado. Si invaden nuestro territorio, San Oscuro será solo un recurso a explotar». Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras Amara procesaba la información. El sol había avanzado en el cielo, y las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre el claro. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo darte una respuesta ahora». Damián asintió, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Metió la mano dentro de su capa y extrajo un objeto pequeño que extendió hacia ella. Era un anillo, delicadamente trabajado, en lo que parecía plata antigua, con incrustaciones de piedras rojas que brillaban como sus ojos. «3 noches», dijo él. «Te daré 3 noches para considerar mi propuesta. Si decides aceptar, coloca este anillo en tu dedo y pronuncia mi nombre 3 veces bajo la luna llena. Vendré a ti». Dejó el anillo sobre una roca plana entre ambos. «Si rechazas mi oferta, simplemente arroja el anillo al abismo. El vínculo se romperá y no volveré a molestarte». Amara miró el anillo con desconfianza. «¿Y si simplemente lo guardo sin usarlo ni destruirlo?». Una sonrisa enigmática curvó los labios de Damián. «Entonces sabré que la posibilidad te intriga lo suficiente como para no cerrar la puerta completamente. Y quizás con el tiempo vuelva a intentarlo». Con un movimiento fluido, Damián se inclinó en una reverencia formal que parecía pertenecer a otra época. «Hasta pronto, Amara Montemayor. Que tu decisión traiga paz a tu corazón, cualquiera que ésta sea». Antes de que Amara pudiera responder, una ráfaga de viento particularmente fuerte la obligó a entrecerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos completamente, Damián había desaparecido. Solo quedaba el anillo sobre la piedra, centelleando con un brillo sobrenatural bajo la luz menguante. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre las montañas como un ojo vigilante, Amara contemplaba el anillo colocado sobre la mesa rústica de su hogar. Las piedras rojas parecían pulsar con vida propia, como gotas de sangre atrapadas en metal. Sus pensamientos eran un torbellino caótico, imágenes del pueblo que la temía, recuerdos de su soledad interminable, y ahora la visión de aquellos ojos carmesí que la habían mirado sin miedo ni asco. ¿Qué clase de mundo sería ese, donde su diferencia fuera valorada? Donde las personas o criaturas no huyeran a su paso. Un mundo donde incluso alguien como ella pudiera conocer la pertenencia, quizás incluso el amor. El viento aulló afuera, como una advertencia o una promesa. Amara cerró su mano alrededor del anillo, sintiendo su frío metal contra su palma. 3 noches para decidir. 3 noches para elegir entre la seguridad de su soledad conocida o aventurarse en un mundo de sombras junto a un ser tan misterioso como seductor. Mientras tanto, en las profundidades del valle, luces extrañas comenzaban a parpadear entre los árboles más allá de San Oscuro, y los perros del pueblo aullaban sin cesar hacia la oscuridad. La primera noche después del encuentro, Amara no pudo conciliar el sueño. El anillo de Damián descansaba sobre un pequeño pedestal de piedra que había improvisado, como si temiera tocarlo directamente.
Cada vez que sus ojos se posaban en aquellas piedras rojas, sentía una extraña electricidad recorriendo su cuerpo, una mezcla de fascinación y terror. Al amanecer, tomó una decisión. Antes de considerar seriamente la propuesta, necesitaba confirmar la existencia de estos vampiros. ¿Realmente existían clanes inmortales disputándose territorios en las sombras? ¿O era todo un elaborado engaño cuyo propósito aún no alcanzaba a comprender? Envuelta en una capa amplia que ocultaba parcialmente su imponente figura, Amara descendió por senderos ocultos que solo ella conocía. No se aventuraba cerca del pueblo desde hacía casi 2 años, no desde aquel incidente con los cazadores que habían jurado capturar a la gigante y habían terminado con huesos rotos por su propia estupidez. Ella solo se había defendido, pero los rumores la habían convertido en una bestia sedienta de sangre. Sangre. La palabra ahora tenía un nuevo significado inquietante. Se detuvo en un saliente que ofrecía una vista privilegiada de San Oscuro. El pueblo se extendía como un puñado de piedras blancas arrojadas sobre el verde valle, con la iglesia de cantera rojiza dominando el centro. Era temprano, pero ya se veía movimiento, mujeres cargando cestas hacia el mercado, hombres dirigiéndose a los campos, niños correteando entre las callejuelas. Fue entonces cuando notó algo inusual. En la plaza central, un grupo numeroso se había congregado alrededor de lo que parecía ser un orador. Incluso a esta distancia, Amara podía distinguir que no era alguien del pueblo. Su vestimenta oscura y elegante contrastaba con las ropas sencillas de los lugareños. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, Amara se desplazó hasta un punto más cercano, ocultándose entre los árboles del límite del bosque. Desde allí, podía escuchar fragmentos de lo que el extraño decía. «Protección que ustedes necesitan», proclamaba una voz melodiosa y autoritaria. «Los tiempos oscuros se acercan, y solo aquellos, bajo el amparo del clan Lysander, sobrevivirán a la tormenta que viene». Un escalofrío recorrió la espalda de Amara. Lysander, el clan enemigo que había mencionado Damián. El hombre que hablaba era alto, de complexión atlética, con cabello rubio platinado que brillaba como metal pulido bajo el sol matutino. Vestía completamente de negro, exceptuando un chaleco de brocado púrpura que captaba la luz con cada movimiento. Sus ojos, incluso a esta distancia, relucían con un extraño tono violáceo. «¿Qué clase de protección ofrece, señor Lysander?», preguntó el alcalde, un hombre robusto llamado Esteban, que Amara recordaba vagamente de su juventud. «La única que importa, seguridad contra las criaturas que acechan estas montañas», respondió el forastero, y su mirada se dirigió brevemente hacia el bosque, tan directamente hacia donde Amara se escondía que por un momento temió haber sido descubierta. «Incluida esa abominación que llaman la gigante». Un murmullo recorrió la multitud. Amara apretó los puños, sintiendo cómo la rabia familiar se encendía en su interior. «A cambio, solo pedimos una modesta contribución mensual y hospitalidad para algunos de nuestros asociados que necesitarán alojarse en San Oscuro». La sonrisa del hombre se ensanchó, revelando dientes perfectamente blancos. «Créanme, el precio de nuestra protección es muy inferior al coste de nuestra ausencia». La amenaza velada era evidente incluso para Amara. Este hombre, este vampiro, si Damián decía la verdad, estaba estableciendo las bases para tomar control del pueblo. «Necesitamos tiempo para discutirlo», respondió el alcalde con voz temblorosa. «Por supuesto». El llamado Lysander hizo una elegante reverencia. «Tienen hasta la próxima luna llena para decidir. Volveré entonces para escuchar su respuesta. Confío en que será favorable para todos». Con eso, el extraño y los 4 hombres igualmente pálidos que lo acompañaban se retiraron hacia los caballos que esperaban en el extremo de la plaza. Amara notó que, a pesar del calor de la mañana,
Todos llevaban guantes y sombreros de ala ancha que proyectaban sombras sobre sus rostros. Regresó a su refugio en la montaña con pensamientos turbulentos. La presencia de los Lysander confirmaba la veracidad de al menos parte de la historia de Damián. Una guerra vampírica se avecinaba y San Oscuro estaba atrapado en medio de territorios disputados. Esa noche, mientras observaba el anillo sobre su mesa, Amara pensó en los rostros preocupados de los aldeanos. A pesar de su rechazo, aún sentía responsabilidad hacia ellos. Eran su gente, aunque nunca la hubieran aceptado como suya. Damián Corvus, murmuró, rodando el nombre en su lengua como una piedra extraña. ¿Qué clase de juego estás jugando realmente? La segunda noche, un visitante inesperado llegó a su cueva. Amara estaba tallando una nueva figura de madera, un pasatiempo que calmaba su mente inquieta, cuando escuchó el suave golpeteo en la entrada de roca. Se puso de pie de inmediato tomando su bastón. Nadie visitaba su refugio y menos aún llamaba cortésmente a su puerta. ¿Quién es?, preguntó, su voz retumbando en las paredes de piedra. Alguien que conoce tu dolor, Amara Montemayor. La voz era femenina, suave pero firme, con un acento que Amara no podía ubicar. Cautelosamente se acercó a la entrada y movió la pesada roca que servía como puerta. Ante ella se encontraba una mujer que apenas le llegaba a la cintura. Su piel era olivácea, sus ojos de un verde intenso como hojas de primavera y su cabello castaño estaba recogido en una complicada trenza adornada con pequeñas flores silvestres. A pesar de su estatura diminuta, emanaba una autoridad natural que hizo que Amara diera instintivamente un paso atrás. «Mi nombre es Iris Vega», se presentó la mujer con una leve inclinación de cabeza. «Soy la matriarca del aquelarre de las 7 lunas, y he venido a advertirte sobre el peligro que representa el anillo que has recibido». Amara entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Cómo sabes sobre el anillo?» Las brujas sabemos muchas cosas, especialmente cuando se trata de artefactos de poder. Iris señaló hacia el interior de la cueva. ¿Puedo pasar? La noche se vuelve fría, y lo que debo decirte no debe ser escuchado por oídos indiscretos. Después de un momento de duda, Amara se hizo a un lado. La pequeña mujer entró con pasos ligeros, casi danzantes, observando con interés el interior del refugio. «Has creado un hogar hermoso», comentó, pasando sus dedos por los tapices tejidos. «Pocas personas entienden el poder del espacio personal, cómo nos refleja y nos nutre». Amara permaneció en silencio, observando a su extraña visitante. Había escuchado historias sobre las brujas de las montañas desde que era niña, pero nunca había conocido a una en persona. Se decía que eran sabias, poderosas y, sobre todo, impredecibles en sus lealtades. «El anillo que te ofreció Damián Corvus no es un simple símbolo de compromiso», dijo Iris, dirigiéndose directamente al objeto que ahora parecía brillar con mayor intensidad ante su presencia. «Es un artefacto antiguo, conocido como el sello de sangre. Una vez que lo coloques en tu dedo y pronuncies su nombre bajo la luna llena, quedarás vinculada a él de maneras que ni siquiera imaginas». «¿Qué clase de vínculo?», preguntó Amara, sintiendo un nudo en el estómago. «Uno que te convertirá en su títere». Iris la miró con gravedad. «No te dará libertad ni pertenencia, sino que te transformará en un arma viviente bajo su control». La revelación cayó sobre Amara como agua helada. Había sido todo una manipulación entonces. «¿Cómo puedo confiar en lo que dices?», cuestionó, aunque una parte de ella ya sabía que las palabras de Iris resonaban con una verdad incómoda. La propuesta de Damián había sido demasiado conveniente, demasiado tentadora. «No tienes por qué confiar en mí», respondió Iris con una sonrisa triste. «Pero deberías preguntarte por qué un señor vampiro de alto linaje buscaría unirse a una humana, por excepcional que sea. Los vampiros, especialmente los antiguos como Damián,
No actúan por sentimientos, sino por estrategia. Amara se dejó caer pesadamente en su silla tallada, que crujió bajo su peso. ¿Por qué me adviertes? ¿Qué ganas tú con esto? Balance. Iris hizo un gesto circular con su mano, y pequeñas luces como luciérnagas aparecieron flotando a su alrededor. Mi aquelarre ha mantenido el equilibrio en estas montañas durante siglos. Ni los Corvus ni los Lysander han osado enfrentarnos directamente, pero ahora ambos clanes buscan romper la armonía para dominar estos territorios. Se acercó a Amara, las luces mágicas danzando entre ambas. Tú, querida niña, eres la pieza clave en su juego de poder. ¿Por qué yo? La pregunta que había hecho a Damián ahora encontraba un eco amargo. Porque eres única. Iris extendió una mano pequeña y tostada hacia el rostro de Amara, aunque sin tocarla. No solo por tu tamaño y fuerza, sino por lo que llevas dentro. La sangre de los gigantes antiguos corre por tus venas, aunque diluida por generaciones. Es lo que provocó tu crecimiento extraordinario y es lo que los vampiros codician. ¿Gigantes? Amara parpadeó confundida. Mis padres eran personas normales, campesinos del valle, y sin embargo, en algún punto de tu linaje, uno de los últimos gigantes verdaderos se unió a tu familia. Iris sonrió ante la expresión de asombro de Amara. Los gigantes fueron casi exterminados durante las guerras vampíricas de hace 5 siglos. Su sangre contiene propiedades que los no muertos ansían: resistencia a la luz solar, fuerza multiplicada, conexión con la tierra misma. La revelación sacudió el mundo de Amara. Siempre había asumido que su condición era una aberración sin explicación, un capricho cruel de la naturaleza. Ahora, saber que era parte de un linaje antiguo, que su diferencia tenía un origen y un propósito. Si lo que dices es cierto, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ven conmigo al aquelarre, propuso Iris. Allí estarás protegida mientras aprendes a controlar los dones latentes en tu sangre. Ni Corvus ni Lysander pueden penetrar nuestras defensas. ¿Y qué hay del pueblo? San Oscuro está en peligro. Iris asintió gravemente. Los Lysander ya han comenzado a tejer su red de control. Ofrecen protección cuando son ellos mismos la amenaza. Es un viejo truco vampírico. Un rugido distante interrumpió su conversación. Ambas mujeres se tensaron, escuchando atentamente. El sonido se repitió, más cercano esta vez. Algo entre un aullido y un grito que erizaba la piel. «Sabuesos vampíricos», murmuró Iris, su expresión ensombreciéndose. «Nos han rastreado más rápido de lo que pensé». «¿Qué son exactamente?», preguntó Amara, tomando su bastón con firmeza. «Criaturas creadas por los vampiros a partir de lobos y condenados. No están realmente vivos ni muertos, solo existen para cazar». Iris comenzó a trazar símbolos en el aire que dejaban estelas luminosas. «Y parece que hoy nos cazan a nosotras». Antes de que Amara pudiera responder, un impacto violento sacudió la entrada de la cueva. Fragmentos de roca volaron cuando algo enorme embistió contra la barrera. Un segundo golpe agrietó la piedra, y un hocico monstruoso, mitad lobo, mitad algo indescriptible, se asomó por la abertura, gruñendo con una voz que parecía contener gritos humanos. «¡Atrás!», gritó Iris, completando un símbolo complejo que brilló intensamente antes de disparar una ráfaga de luz dorada contra la criatura. El sabueso aulló de dolor y retrocedió, pero inmediatamente se escucharon más gruñidos fuera de la cueva. No venía solo. «No podemos quedarnos aquí», declaró Iris. «Mi magia puede contenerlos temporalmente, pero son demasiados». Amara recorrió con la mirada su refugio, el hogar que había construido con tanto esfuerzo durante años de soledad. Cada piedra, cada mueble tallado, cada tapiz tejido representaba una parte de su vida. Abandonarlo significaba renunciar a todo lo que conocía, pero quedarse significaba la muerte.
Hay una salida en la parte trasera, dijo, dirigiéndose rápidamente hacia el fondo de la cueva. Un túnel estrecho que lleva a un cañón oculto. Mientras hablaba, tomó una pequeña bolsa de cuero y metió en ella algunos objetos esenciales. Un cuchillo, pedernal, hierbas secas y, después de un momento de duda, el anillo de Damián. «¿Por qué lo llevas?», preguntó Iris, notando su acción mientras mantenía un escudo mágico que bloqueaba la entrada cada vez más comprometida. «Porque si lo que dices es cierto, no puedo dejarlo aquí para que lo recupere», respondió Amara. «Y si no lo es, necesito respuestas». Un nuevo embate hizo que parte del techo se desmoronara. El tiempo se agotaba. «Por aquí», indicó Amara, apartando una cortina que ocultaba una fisura en la pared del fondo. «Tendrás que ir delante. El pasaje se ensancha después de los primeros metros». Iris asintió, cancelando su escudo con un gesto brusco antes de lanzar una última ráfaga de energía hacia la entrada. El resplandor cegador fue seguido por aullidos de dolor. Ese sería su momento. Rápidamente la bruja se deslizó por la abertura mientras Amara tomaba una antorcha y la encendía. Antes de seguirla, miró por última vez el espacio que había sido su refugio durante tanto tiempo. Los sabuesos comenzaban a entrar, criaturas pesadillescas con cuerpos deformes de lobo, piel putrefacta y ojos que brillaban con una inteligencia malévola. «Adiós», susurró, no a las bestias, sino a su hogar, antes de introducirse en el estrecho pasaje. El túnel era angosto incluso para una persona normal. Para Amara era una tortura. Tuvo que arrastrarse, sus hombros rozando dolorosamente contra la roca a cada movimiento. La antorcha apenas iluminaba el camino delante de Iris, que avanzaba con sorprendente velocidad para alguien de su edad. Detrás de ellas, los gruñidos y arañazos indicaban que los sabuesos habían descubierto su ruta de escape y estaban intentando seguirlas. Afortunadamente, las bestias eran demasiado grandes para el pasaje más estrecho. «No podrán pasar por esta parte», dijo Amara entre jadeos, «pero el túnel se ensancha adelante. Debemos darnos prisa». Continuaron avanzando en la penumbra sofocante hasta que, tal como Amara había prometido, el pasaje comenzó a ensancharse gradualmente. Después de lo que pareció una eternidad, reptando entre piedras, emergieron en una caverna amplia iluminada por una abertura en el techo que dejaba entrar la luz de la luna. «Estamos en el cañón oculto», explicó Amara, incorporándose con alivio y estirando sus músculos adoloridos. «Desde aquí podemos descender hacia el valle por senderos que solo yo conozco, o ascender hacia las cumbres». Iris respiraba pesadamente, recuperándose del esfuerzo. «Debemos dirigirnos hacia el este», dijo finalmente. «El aquelarre está a un día de camino, en el Valle de los Siete Picos». Un aullido resonó en el túnel detrás de ellas, ahora mucho más cercano. Los sabuesos habían encontrado la manera de avanzar por el pasaje. «No tenemos tiempo para discutir rutas», urgió Amara. «Sígueme». Apagó la antorcha y la dejó caer, guiando a la bruja hacia una grieta en la pared del cañón que conducía a un sendero escarpado. La luna iluminaba su camino con una claridad casi sobrenatural, como si estuviera ayudándolas en su huida. Avanzaron en silencio durante casi una hora, ascendiendo por pendientes rocosas que habrían sido imposibles para alguien sin la fuerza de Amara o la agilidad sorprendente de Iris. Ocasionalmente se detenían para escuchar, pero los sonidos de persecución habían quedado atrás. «Creo que los hemos perdido», dijo finalmente Amara, ayudando a Iris a subir un último tramo particularmente empinado. Habían llegado a una meseta natural que ofrecía una vista impresionante del valle bajo la luz plateada de la luna. Desde allí podían ver San Oscuro, donde algunas luces aún brillaban a pesar de la hora tardía. Más allá, en las colinas que bordeaban el pueblo, Amara distinguió lo que parecían ser fogatas dispersas en un patrón circular. «Campamentos Lysander»,
confirmó Iris, siguiendo su mirada. Están rodeando el pueblo, estableciendo su presencia antes de cerrar la trampa. ¿Por qué Damián mintió sobre sus intenciones?, preguntó Amara, su voz traicionando el dolor de la traición. ¿Por qué no simplemente intentó capturarme por la fuerza si lo que quería era mi sangre? Porque el poder de la sangre de gigante solo puede ser transferido voluntariamente, explicó Iris. Una unión matrimonial con el ritual adecuado le permitiría acceder a tus dones sin necesidad de matarte. De hecho, le convendría mantenerte con vida como una fuente continua de poder. Amara sintió náuseas al comprender la magnitud del engaño. No era una esposa lo que Damián buscaba, sino una vaca lechera mágica, una fuente de poder para su guerra contra los Lysander. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos villanos aquí? ¿Los Corvus o los Lysander? Ambos y ninguno. Iris se sentó en una roca plana, sus ojos verdes brillando con sabiduría ancestral. Los vampiros no operan según conceptos humanos de bien y mal. Para ellos es una cuestión de territorio, recursos y poder. Han estado jugando este juego durante milenios, y nosotros, humanos, brujas y otros seres, somos simplemente piezas en su tablero. Un silencio pesado cayó entre ellas, mientras Amara procesaba esta revelación. Toda su vida había sido la marginada, la criatura temida por ser diferente. Ahora descubría que era codiciada precisamente por esa diferencia, pero no como persona, sino como herramienta. ¿Y tu aquelarre?, preguntó finalmente. ¿Cuál es vuestro juego? Una sonrisa triste apareció en el rostro arrugado de Iris. Supervivencia, principalmente. Las brujas fuimos cazadas casi hasta la extinción durante siglos. Ahora buscamos equilibrio y conocimiento. Hizo una pausa, estudiando a Amara con intensidad. Y a veces intentamos ayudar a quienes, como tú, se encuentran atrapados en juegos de poder que no comprenden. Antes de que Amara pudiera responder, un sonido cortó el aire nocturno, el batir de alas enormes descendiendo desde las alturas. Ambas levantaron la vista para ver una figura oscura recortada contra la luna, cada vez más grande a medida que se acercaba. «Parece que nuestros problemas aún no han terminado», murmuró Iris, poniéndose de pie y preparando un hechizo defensivo. La figura aterrizó con gracia sobrenatural a pocos metros de ellas. Damián Corvus, pero transformado. Enormes alas de membrana negra se extendían desde su espalda. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad sobrenatural, y cuando habló, sus colmillos elongados relucieron bajo la luz lunar. «Veo que conociste a nuestras competidoras, querida Amara», dijo con voz melodiosa que ahora tenía un eco inquietante. Su mirada se posó en Iris con desprecio. «Las brujas siempre interfiriendo donde no las llaman. Le he contado la verdad sobre ti y tu preciado anillo, vampiro», respondió Iris, su pequeña figura irradiando desafío. «Tu engaño ha sido expuesto». Damián soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose. ¿Engaño? Simplemente omití algunos detalles. Todo lo que dije era cierto, desde cierta perspectiva. Se volvió hacia Amara, sus alas contrayéndose ligeramente. «Mi propuesta sigue en pie, aunque las circunstancias hayan cambiado. Únete a mí voluntariamente y protegeré San Oscuro de los Lysander. Te daré poder, conocimiento y una existencia más allá de lo que puedas imaginar». Amara sintió el peso del anillo en su bolsa, como si se hubiera vuelto más pesado ante la presencia de su creador. «¿Y si me niego?». La expresión de Damián se endureció. «Entonces me veré obligado a tomar medidas más directas», señaló hacia el valle. «Observa». A una señal suya, las fogatas alrededor de San Oscuro se intensificaron súbitamente, formando un círculo perfecto de fuego. Incluso a esta distancia, Amara pudo escuchar gritos de alarma elevándose desde el pueblo. «Mis sirvientes tienen órdenes de incendiar San Oscuro al amanecer si no regresas conmigo», declaró Damián con fría calma. «La sangre de esas personas estará en tus manos.
no en las mías. ¡Monstruo!, gruñó Amara, dando un paso amenazador hacia él. Realista, corrigió Damián. La guerra contra los Lysander es inevitable y necesito todas las ventajas posibles. Preferiría tenerte como aliada, pero me conformaré con tenerte como recurso. Iris se interpuso entre ambos, su pequeña figura ridículamente frágil ante estos dos seres de poder sobrenatural. Hay una tercera opción, dijo con voz firme, una que ninguno de ustedes ha considerado. Tanto Amara como Damián la miraron con curiosidad. El ritual de despertar, continuó la bruja. Podemos liberar completamente el potencial gigante en la sangre de Amara. No sería simplemente una humana excepcionalmente grande, sino una verdadera giganta con todos los poderes ancestrales de su linaje. Los ojos de Damián se estrecharon peligrosamente. Ese ritual está prohibido por el pacto de las 3 razas. Ni siquiera tu aquelarre se atrevería. El pacto ya ha sido violado por los clanes vampíricos, interrumpió Iris. Las reglas antiguas han dejado de aplicarse. Amara miró de uno a otro, sintiendo que estaba perdiendo el hilo de una conversación mucho más antigua y compleja de lo que parecía. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué ritual? Iris se volvió hacia ella, sus ojos verdes brillando con un fuego interior. Un ritual para despertar completamente tu herencia gigante, permitiéndote alcanzar tu verdadero potencial. Serías lo suficientemente poderosa para enfrentarte tanto a los Corvus como a los Lysander en igualdad de condiciones. Sería un monstruo aún mayor, susurró Amara, el miedo evidente en su voz. Serías lo que estabas destinada a ser, corrigió Iris, la última verdadera gigante en un mundo que olvidó a tu especie. Damián extendió sus alas amenazadoramente. No permitiré que esto suceda. La gigante viene conmigo, bruja, o tu aquelarre arderá junto con San Oscuro. Un rugido atronador interrumpió el tenso momento, proveniente no de las montañas, sino del valle. Los 3 se volvieron para ver una columna de jinetes acercándose a San Oscuro desde el este, portando antorchas que formaban una línea serpenteante en la oscuridad. «Los Lysander», gruñó Damián. «Han adelantado su ataque». Su mirada se volvió hacia Amara, súbitamente urgente. «Se acabó el tiempo para negociaciones. Decide ahora. ¿Vienes conmigo y salvamos juntos a tu pueblo, o dejas que los Lysander lo devoren?» Amara sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El anillo en su bolsa parecía pulsar como un corazón vivo, llamándola. La oferta de Iris de despertar su verdadera naturaleza la aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Y abajo, el pueblo que nunca la había aceptado estaba a punto de ser arrasado en una guerra entre monstruos. Con manos temblorosas sacó el anillo de su bolsa. Las piedras rojas brillaron bajo la luz de la luna como gotas de sangre fresca. «Si acepto ir contigo», dijo lentamente, mirando a Damián, «¿juras proteger San Oscuro de los Lysander, sin engaños esta vez?» «Lo juro por mi linaje», respondió él solemnemente. Amara miró entonces a Iris. «¿Y este ritual del que hablas, cuál sería el precio?» La bruja la observó con compasión infinita. «Tu humanidad, querida niña, te convertirías en algo más, algo que este mundo no ha visto en siglos. Serías poderosa, pero también estarías más sola que nunca». El grito de un cuerno de guerra resonó en el valle. Los Lysander habían llegado a las primeras casas de San Oscuro. Amara cerró el puño alrededor del anillo, sintiendo su frío metal contra su piel. 3 opciones, 3 caminos, 3 destinos diferentes se extendían ante ella. El tiempo para decidir se había acabado. El viento aullaba entre los picos, como si la montaña misma contuviera el aliento ante la decisión de Amara. Abajo, las antorchas de los Lysander avanzaban inexorables hacia San Oscuro, mientras los gritos de alarma se elevaban como fantasmas en la noche. El tiempo se había acabado. «Ninguno de ustedes decidirá mi destino», proclamó Amara.
su voz resonando con una determinación recién descubierta. Apretó el anillo en su puño hasta sentir las piedras clavándose en su palma. Este pueblo me rechazó, pero son inocentes en esta guerra de inmortales. Con un movimiento fluido, se quitó la capa y la arrojó al suelo. La luz de la luna bañó su imponente figura mientras se erguía en toda su altura, superando incluso a Damián con sus alas desplegadas. «Muéstrame este ritual», le dijo a Iris. «Si tengo sangre de gigante, que despierte entonces». El rostro de Damián se contorsionó en una máscara de furia. «No permitiré que...» No pudo terminar la frase. Amara, con una velocidad que sorprendió incluso al vampiro, había agarrado una roca del tamaño de un melón y la lanzó directamente hacia él. El impacto lo golpeó en el pecho, enviándolo varios metros atrás. «¡Rápido!», urgió a Iris. «No tendremos otra oportunidad». La bruja no perdió tiempo. De un pequeño bolsillo extrajo un frasco de cristal que contenía un líquido espeso color ámbar. «Sangre de la tierra», explicó mientras lo destapaba, «mezclada con la esencia de las montañas y bendecida bajo 7 lunas llenas». Trazó un círculo en el suelo rocoso con el líquido que brillaba tenuemente al contacto con la piedra. Luego, con movimientos precisos, dibujó símbolos antiguos que Amara nunca había visto, pero que despertaban en ella un reconocimiento primitivo, como si su sangre los recordara. «Entra en el círculo», indicó Iris, su voz adquiriendo un tono ceremonial, «y trae contigo el anillo vampírico». Damián se había recuperado y se lanzaba hacia ellas, sus alas extendidas como la noche misma. «¡Deténganse!», rugió, su voz retumbando como trueno. Amara entró rápidamente al círculo. En cuanto sus pies tocaron los símbolos, estos comenzaron a brillar con mayor intensidad, emanando un calor que ascendía por sus piernas como raíces buscando tierra. «El anillo», insistió Iris, extendiendo su mano. Con una última mirada al valle donde San Oscuro comenzaba a arder, Amara colocó el anillo en la palma de la bruja. «Sangre llama a sangre», entonó Iris, elevando el anillo hacia la luna. «Piedra llama a piedra. Lo que fue dividido, que sea reunido. Lo que durmió, que despierte». Colocó el anillo en el centro del círculo, a los pies de Amara. Las piedras rojas comenzaron a palpitar como un corazón vivo, al mismo ritmo que los latidos acelerados de Amara. «Ahora, tu sangre», dijo Iris, ofreciéndole una pequeña daga de plata. Amara tomó el arma y, sin dudar, cortó su palma. La sangre fluyó oscura y espesa, cayendo sobre el anillo y los símbolos. Al contacto, el líquido ámbar se volvió carmesí, y los símbolos comenzaron a ascender por sus piernas como enredaderas luminosas. Damián se lanzó contra el círculo, pero una barrera invisible lo repelió violentamente. «¡Esto es herejía!», gritó, sus ojos ahora completamente rojos de ira. «Romperás el equilibrio ancestral». «El equilibrio ya está roto», respondió Iris, sin mirarlo, concentrada en el ritual. «Los vampiros y sus guerras lo destrozaron siglos atrás. Ahora la balanza vuelve a su centro». Las enredaderas de luz habían alcanzado el torso de Amara, envolviéndola en un capullo brillante. El dolor comenzó, un ardor que nacía en sus huesos y se expandía hacia cada célula de su cuerpo. Gritó, pero su voz ya no sonaba humana. Era más profunda, más antigua, como si las montañas mismas hablaran a través de ella. «¡Resiste!», la animó Iris desde fuera del círculo. «Tu cuerpo está recordando su verdadera forma». El dolor se intensificó hasta volverse insoportable. Amara cayó de rodillas, sintiendo cómo sus huesos crujían y se expandían, cómo su piel se estiraba hasta el límite. En su agonía vio imágenes. Seres enormes caminando entre montañas, moldeando valles con sus manos, hablando con la tierra en un lenguaje que hacía crecer bosques y desviar ríos. Sus antepasados, su verdadera familia. «¡Suficiente!»,
El grito de Damián fue acompañado por una onda expansiva de energía oscura que impactó contra el círculo protector. La barrera tembló, pero resistió. El vampiro preparaba un segundo ataque cuando una flecha atravesó el aire y se clavó en su hombro, liberando un resplandor plateado al contacto. «Plata bendecida», dijo una voz femenina desde las sombras. «La próxima irá a tu negro corazón, Corvus». De entre los peñascos emergieron 7 figuras encapuchadas, cada una portando un arco. El aquelarre de las 7 lunas había llegado, justo a tiempo. Suspiró Iris con alivio. Damián arrancó la flecha de su hombro con un gruñido de dolor. «Esto no ha terminado», advirtió, sus ojos fijos en Amara, cuya transformación continuaba. «Lo que hoy despiertas no podrás controlarlo mañana, bruja». Con un batir de sus alas, se elevó en el aire y desapareció en la noche, dejando tras de sí una promesa tácita de venganza. Dentro del círculo, Amara ya no era consciente del mundo exterior. Su mente viajaba a través de los siglos, absorbiendo memorias que no eran suyas, pero que ahora reconocía como propias. La era dorada de los gigantes, su pacto con la tierra, la guerra con los primeros vampiros, la lenta extinción de su especie, y finalmente el último de los gigantes puros diluyendo su sangre entre los humanos para preservar su legado, esperando que algún día despertara nuevamente. El anillo a sus pies se derritió, las piedras rojas fundiéndose y mezclándose con su sangre. El líquido resultante ascendió por sus piernas como mercurio vivo, absorbido por su piel. Cada gota que entraba en su cuerpo traía consigo nueva fuerza, nuevo conocimiento. «Ya casi está completo», murmuró Iris a sus hermanas brujas. «El despertar de la última gigante». En el valle, la batalla había estallado. Los Lysander, frustrados por la resistencia inesperada de San Oscuro, cuyos habitantes habían sido advertidos horas antes por emisarios del clan Corvus, habían liberado a sus sabuesos vampíricos. Las bestias corrían entre las casas, sembrando terror, mientras vampiros de ambos clanes se enfrentaban en las calles, convirtiendo el pueblo en un campo de batalla. Arriba en la montaña, el círculo mágico comenzó a palpitar con luz pura. El cuerpo de Amara se elevó en el aire, suspendido por hilos invisibles. Su piel brillaba desde dentro, como si contuviera estrellas atrapadas. Un último espasmo sacudió su cuerpo, y entonces la luz explotó hacia afuera en todas direcciones, cegando momentáneamente a las brujas. Cuando la luz se disipó, Amara yacía en el centro del círculo, ahora apagado. Pero ya no era la misma. Medía al menos 4,5 metros, su cuerpo proporcionado pero claramente más fuerte que antes. Su piel había adquirido un tono broncíneo, con marcas sutiles que parecían runas antiguas. Su cabello, ahora una cascada de negro azabache con mechones plateados, flotaba a su alrededor como si estuviera sumergido en agua. Y cuando abrió los ojos, estos brillaban con un color ámbar intenso, como oro líquido. «¿Cómo te sientes?», preguntó Iris, acercándose cautelosamente. Amara se incorporó lentamente, moviendo sus nuevos miembros con deliberada concentración. Cuando habló, su voz resonó como el eco en un cañón profundo. «Completa», respondió. «Por primera vez en mi vida. Completa». Se puso de pie en un movimiento fluido, contemplando su nuevo cuerpo con asombro. Las ropas que llevaba se habían rasgado, pero las brujas rápidamente le ofrecieron una túnica ceremonial lo suficientemente grande para cubrirla. «El ritual ha funcionado mejor de lo que esperábamos», dijo una de las brujas, una mujer joven con cabello rojo como el fuego. «Tu sangre debía ser más pura de lo que pensábamos». «No hay tiempo para celebraciones», interrumpió Iris, señalando hacia el valle. «San Oscuro está bajo ataque». Amara contempló las llamas y los destellos de batalla en el pueblo.
Con su nueva visión mejorada, podía distinguir figuras moviéndose a velocidades sobrenaturales, chocando entre sí en combates que los ojos humanos apenas percibirían como borrones. «Tengo que bajar», dijo, su voz cargada de determinación. «Esa gente es inocente en esta guerra. Es peligroso», advirtió Iris. «Tus poderes recién despiertan. Necesitas tiempo para controlarlos completamente». Amara cerró los ojos, concentrándose en las nuevas sensaciones que recorrían su cuerpo. Podía sentir la montaña bajo sus pies, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo, como si cada piedra fuera una extensión de su ser. Podía sentir el viento cambiando de dirección, el agua fluyendo en corrientes subterráneas, la vida palpitando en cada árbol y criatura. «No hay tiempo para aprender», dijo finalmente. «Tendré que confiar en mis instintos». Sin más discusión, comenzó a descender por la ladera con pasos seguros. Para sorpresa de las brujas, cada vez que su pie tocaba la roca, ésta parecía acomodarse bajo su peso, formando escalones naturales. «La montaña la reconoce», murmuró una de las brujas con reverencia. «Y eso es lo que más temen los vampiros», añadió Iris. «Un gigante despierto puede comandar a la tierra misma. Ni Corvus ni Lysander podrán dominarla ahora». Mientras descendía, Amara sentía su conexión con la montaña fortalecerse. Recuerdos ancestrales fluían a través de ella. Técnicas de combate olvidadas, conocimientos sobre las debilidades de los no muertos, rituales para despertar la fuerza dormida en la piedra. Su cuerpo se movía con una agilidad que contradecía su tamaño, saltando entre peñascos y deslizándose por pendientes que habrían sido mortales para un humano. A medio camino hacia el valle, se detuvo. Un grupo de sabuesos vampíricos, atraídos quizás por la energía del ritual, ascendía rápidamente hacia ella. Las bestias, con sus cuerpos deformes mitad lobo, mitad pesadilla, gruñían y babeaban mientras escalaban. Amara plantó firmemente sus pies en la roca. «Esta es mi montaña», dijo con voz resonante. «No son bienvenidos aquí». Extendió una mano hacia el suelo y cerró los ojos. Las palabras brotaron de sus labios en un idioma que nunca había hablado, pero que ahora fluía naturalmente. El lenguaje primordial de los gigantes, la voz de la tierra misma. La montaña respondió. Una grieta se abrió bajo los sabuesos, ensanchándose rápidamente. Las bestias aullaron mientras caían en la oscuridad, y la roca se cerró sobre ellos con un estruendo final. Amara contempló sus manos con asombro renovado. Esto era solo una fracción de lo que podía hacer. Los gigantes no solo poseían fuerza física, sino un vínculo ancestral con la tierra, una magia primitiva tan poderosa como sutil. Con nueva determinación, continuó su descenso. A medida que se acercaba al pueblo, los sonidos de batalla se intensificaban, gritos humanos, gruñidos inhumanos, el crepitar del fuego devorando techos de paja. En las afueras de San Oscuro, la escena era caótica. Vampiros de dos facciones distintas, Corvus con sus emblemas negros y rojos, Lysander con púrpura y plata, luchaban entre sí y contra cualquier humano que se cruzara en su camino. Los aldeanos, armados con herramientas agrícolas y antorchas, intentaban defenderse desesperadamente. Algunos habían formado un círculo protector alrededor de la iglesia, donde los más vulnerables se habían refugiado. Amara contempló la batalla desde las sombras del bosque, evaluando la situación. Su instinto era cargar directamente, aplastando vampiros con sus nuevas fuerzas, pero algo la detuvo. Un recuerdo ancestral le advirtió sobre la astucia de los no muertos, su capacidad para usar la fuerza bruta en su contra. «Estrategia antes que fuerza», murmuró para sí misma, palabras que parecían provenir de una sabiduría olvidada dentro de ella. Observó más atentamente y notó un patrón. Los Lysander se concentraban en abrir camino hacia la iglesia, mientras los Corvus intentaban interceptarlos.
No era una batalla caótica, sino un asalto coordinado con un objetivo específico. El campanario, comprendió de repente. La iglesia tenía el punto más alto del pueblo, una posición estratégica desde donde se podría dominar todo San Oscuro. Cerrando los ojos, Amara extendió su conciencia hacia la tierra bajo sus pies. Podía sentir cada vibración, cada paso, cada caída de un cuerpo al suelo. Y percibió algo más. Túneles, pasajes subterráneos que conectaban diferentes puntos del pueblo, probablemente construidos durante épocas más violentas como rutas de escape. Uno de esos túneles pasaba muy cerca de donde ella se encontraba y conducía directamente hacia la plaza frente a la iglesia. Sin dudarlo, Amara colocó sus manos en el suelo y pronunció palabras en la lengua antigua. La tierra se abrió, revelando un pasaje estrecho y polvoriento. Tendría que arrastrarse, pero era preferible a exponerse en las calles donde su tamaño la convertiría en un objetivo obvio. Se introdujo en el túnel, avanzando con determinación, a pesar del espacio confinado. A medida que se acercaba al centro del pueblo, podía escuchar más claramente los gritos y el caos sobre ella. La batalla estaba en su apogeo. Finalmente alcanzó lo que parecía ser el final del túnel, una pared de piedra que bloqueaba el paso. Concentrándose nuevamente, Amara tocó la piedra y murmuró en la lengua gigante. La barrera se deshizo como arena seca, revelando un espacio oscuro que reconoció como la cripta bajo la iglesia. Emergió silenciosamente entre lápidas antiguas y estatuas de santos. Una estrecha escalera de piedra conducía hacia arriba, presumiblemente al interior de la iglesia. Podía escuchar voces aterrorizadas sobre ella, mujeres rezando, niños llorando, hombres discutiendo estrategias desesperadas. Antes de subir, Amara tomó un momento para centrarse. La conexión con la tierra era más débil aquí, dentro de este espacio construido, pero aún podía sentir el pulso de la batalla afuera. Los Lysander estaban cada vez más cerca de la iglesia. Subió las escaleras y empujó suavemente la trampilla que conducía al piso principal. El interior de la iglesia estaba iluminado por velas y antorchas improvisadas. Familias enteras se apiñaban en los bancos, mientras los hombres más fuertes habían formado una barricada en las puertas principales. El padre Tomás, a quien Amara recordaba vagamente de su juventud, dirigía oraciones desde el altar. Su aparición causó el efecto esperado. Gritos ahogados, expresiones de terror, madres cubriendo los ojos de sus hijos. La gigante, el monstruo de la montaña, estaba dentro de su último refugio. «No teman», dijo Amara, su voz retumbando en el espacio sagrado. «He venido a ayudar». El padre Tomás, un hombre anciano pero de espíritu firme, dio un paso adelante. «¿Amara? ¿Eres tú realmente?» El hecho de que la reconociera, que recordara su nombre humano en lugar de llamarla por el apodo monstruoso que el pueblo le había dado, la conmovió profundamente. «Sí, padre», respondió con voz más suave. «Aunque he cambiado, como puede ver. Dios obra de maneras misteriosas», murmuró el sacerdote, haciendo la señal de la cruz. Luego, con sorprendente pragmatismo, añadió: «Y ahora mismo necesitamos todos los milagros posibles». Un estruendo sacudió la puerta principal. La barricada comenzaba a ceder. «Los vampiros quieren el campanario», explicó Amara rápidamente. «Es una posición estratégica. Debo llegar allí primero». El padre Tomás asintió y señaló una puerta lateral. «Esa escalera lleva directamente a la torre, pero ten cuidado, hija, estas criaturas no son normales». «Yo tampoco», respondió Amara con una sonrisa feroz. Se dirigió hacia la escalera justo cuando la puerta principal finalmente cedía. La madera se astilló y entre los escombros entraron 3 figuras, 2 vampiros Lysander, flanqueando a un tercero que Amara reconoció como el líder que había visto en la plaza días antes. «Vaya, vaya»,
dijo el vampiro rubio con una sonrisa cruel. La famosa gigante ha decidido unirse a la fiesta. Amara se interpuso entre los vampiros y los aldeanos aterrorizados. Su nueva altura la hacía rozar el techo de la iglesia, obligándola a inclinarse ligeramente. Sebastián Lysander, supongo, dijo, recordando el nombre mencionado por Iris. Tu reputación te precede. Me halaga, respondió el vampiro con una reverencia burlona. Aunque debo decir que la tuya no te hace justicia. Eres impresionante. Sus ojos violáceos la recorrieron con una mezcla de codicia y cálculo. Damián fue un tonto al pensar que podría manipularte tan fácilmente. Yo habría ofrecido términos mucho más ventajosos. No estoy interesada en negociar con ningún vampiro, respondió Amara. Este pueblo está bajo mi protección ahora. Sebastián chasqueó la lengua con fingida decepción. Una lástima, porque verás, tenemos un problema. Señaló hacia arriba, hacia el campanario. Necesito esa posición, y tú estás en mi camino. Como respuesta, Amara plantó firmemente sus pies en el suelo de piedra de la iglesia. Aunque no era tierra natural, el edificio había estado allí por siglos, absorbiendo las energías del lugar. Podía trabajar con eso. Entonces tendrás que pasar sobre mí, declaró. La sonrisa de Sebastián se ensanchó, revelando colmillos afilados. Con gusto. Los tres vampiros se movieron simultáneamente, tan rápidos que parecían borrones para los ojos humanos. Pero Amara, con sus sentidos recién despertados, podía seguir sus movimientos. Cuando el primero saltó hacia ella, lo atrapó en el aire con un movimiento fluido y lo lanzó contra una columna. El impacto resonó por toda la iglesia, agrietando la piedra antigua. El segundo vampiro la atacó por la espalda, clavando sus garras en su hombro. Dolor agudo la atravesó. Pero en lugar de luchar contra él, Amara se dejó caer hacia atrás, aplastando al no muerto contra el suelo con todo su peso. El vampiro soltó un grito inhumano cuando varios de sus huesos se quebraron bajo la presión. Sebastián, más cauto que sus subordinados, había retrocedido para evaluar la situación. Sus ojos violetas brillaban con una mezcla de fascinación y cálculo. «Impresionante», murmuró. «Realmente has despertado tu herencia gigante. Eso cambia mis planes, pero no los invalida». Hizo un gesto hacia la puerta destrozada y más vampiros Lysander entraron, seguidos por tres sabuesos de aspecto particularmente feroz. La situación se volvía cada vez más peligrosa para los humanos atrapados en el fuego cruzado. Amara necesitaba cambiar de estrategia. Si continuaba luchando dentro de la iglesia, los aldeanos sufrirían las consecuencias. Necesitaba llevar la batalla al exterior, donde podría usar plenamente sus nuevos poderes sin poner en peligro a inocentes. Con un movimiento rápido, agarró a Sebastián por la garganta y se lanzó hacia una de las ventanas emplomadas. El cristal estalló cuando ambos atravesaron la abertura, cayendo en la plaza frente a la iglesia, donde la batalla principal continuaba. El impacto fue brutal, pero Amara había girado en el aire para que Sebastián recibiera lo peor. El vampiro quedó momentáneamente aturdido, permitiéndole liberarse de su agarre. La plaza era un caos de combates individuales entre Corvus y Lysander, con ocasionales humanos atrapados en medio. Al ver a Amara emerger de la iglesia, una oleada de sorpresa recorrió el campo de batalla. Por un instante, los combates se detuvieron mientras todos contemplaban a la gigante transformada. Y entonces, una figura alada descendió del cielo nocturno, aterrizando frente a Amara. «Te lo advertí», dijo Damián Corvus, sus ojos carmesí brillando con furia apenas contenida. «Te ofrecí poder y protección, y elegiste a las brujas. Me ofreciste esclavitud», corrigió Amara. «He encontrado mi propio camino». Sebastián se había recuperado, y ahora se unía a Damián, ambos líderes vampíricos de pie frente a la gigante despierta. Era una imagen surreal. Dos seres inmortales, poderosos en su propio derecho, empequeñecidos por la figura de Amara. «Tenemos un interés común ahora, Corvus»,
dijo Sebastián con su voz melodiosa. Esta anomalía amenaza a ambos clanes. Damián no apartó los ojos de Amara. Por una vez, estoy de acuerdo contigo, Lysander. La comprensión golpeó a Amara como una avalancha. Los clanes vampíricos, enemigos mortales durante milenios, estaban considerando una tregua para enfrentarla. Su despertar había alterado el equilibrio de poder tan drásticamente que ahora representaba una amenaza mayor que sus antiguas rivalidades. En ese momento, el cielo sobre San Oscuro se iluminó con un resplandor plateado. 7 estelas de luz descendieron en espiral, aterrizando en un círculo alrededor de Amara. Las brujas del aquelarre de las 7 lunas habían llegado, cada una portando un báculo que brillaba con energía mágica. «Parece que llegamos justo a tiempo para la reunión», dijo Iris, su pequeña figura irradiando poder mientras se colocaba junto a Amara. Los 3 poderes ancestrales juntos de nuevo, vampiros, brujas y gigantes, como en los días antiguos. «Esto no es una reunión diplomática, bruja», espetó Sebastián. «Es una declaración de guerra». Iris sonrió enigmáticamente. «Quizás. O quizás sea la oportunidad para un nuevo pacto». El aire entre los 3 grupos se cargó de tensión. Por un lado, los líderes de los 2 clanes vampíricos más poderosos, rodeados por sus seguidores inmortales. Por otro, las 7 brujas supremas del aquelarre, guardianas de conocimientos olvidados. Y en el centro, Amara, la última gigante despierta, un ser cuyo poder apenas comenzaba a comprender. Los aldeanos de San Oscuro observaban desde ventanas y puertas entreabiertas, conscientes de que su destino pendía de un frágil equilibrio entre fuerzas sobrenaturales. «Propongo un armisticio temporal», dijo finalmente Iris, «al menos hasta entender plenamente lo que está sucediendo». «¿A qué te refieres?», preguntó Damián, su mirada alternando entre Iris y Amara. La bruja levantó su báculo, proyectando una imagen en el aire. Montañas distantes más allá del territorio conocido, envueltas en una bruma sobrenatural que pulsaba con energía oscura. «Algo antiguo ha despertado en las montañas de la niebla eterna», explicó. «Algo que estaba dormido mucho antes de que el primer vampiro bebiera sangre o la primera bruja lanzara un hechizo. Y está hambriento». Los rostros de Damián y Sebastián palidecieron aún más, si eso era posible. «Los primordiales», susurró Damián. «Creíamos que eran solo leyendas, como los gigantes», respondió Iris, señalando a Amara. «Y sin embargo aquí está ella». Amara miraba la imagen proyectada con una sensación de reconocimiento instintivo. Algo en su sangre recién despierta resonaba con aquella amenaza distante, como si una parte ancestral de ella la recordara. «¿Qué son estos primordiales?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Iris la miró con gravedad. «Los primeros depredadores, criaturas de pura hambre que existían antes de que el mundo tomara su forma actual. Fueron encerrados por una alianza entre todas las razas mágicas, en una época tan antigua que se ha convertido en mito. ¿Y ahora están despertando?». La voz de Sebastián había perdido su tono burlón. «Uno está despierto», corrigió Iris, «y se alimenta de energía vital. Cada humano, cada vampiro, cada ser vivo que devora lo hace más fuerte». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza mientras todos procesaban la magnitud de la amenaza. Las viejas rivalidades parecían repentinamente insignificantes ante la perspectiva de un enemigo que amenazaba a todas las razas por igual. «¿Qué propones exactamente?», preguntó finalmente Damián. «Una alianza», respondió Iris, «como la que una vez existió. Vampiros, brujas y...» miró a Amara. «La última gigante. Unidos para enfrentar la amenaza primordial». Amara contempló las caras de todos los presentes, los vampiros inmortales con sus siglos de intrigas, las brujas con su sabiduría ancestral, los humanos atrapados en medio de fuerzas que apenas comprendían.
y se dio cuenta de que por primera vez en su vida tenía un propósito que iba más allá de simplemente existir. «Acepto», dijo, su voz retumbando como trueno lejano, «pero con una condición. San Oscuro y sus habitantes quedan bajo mi protección. Ningún vampiro, de ningún clan, podrá alimentarse de ellos o gobernarlos». Damián y Sebastián intercambiaron miradas. Siglos de enemistad no se disipaban fácilmente, pero la amenaza que enfrentaban era mayor que sus antiguas disputas. «Aceptamos tus términos», dijo finalmente Damián, «con una condición propia. Cuando esta crisis termine, renegociaremos los territorios y las alianzas». Amara asintió. «Cuando esto termine, si sobrevivimos, hablaremos como iguales». Iris sonrió, satisfecha. «Entonces está hecho. La nueva alianza ha comenzado». Mientras el amanecer se acercaba, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, los tres grupos sellaron su pacto temporal con juramentos antiguos que resonaban con poder. Los vampiros se retiraron a buscar refugio del sol inminente. Las brujas comenzaron a establecer barreras protectoras alrededor del pueblo, y Amara se dirigió hacia la montaña. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido. Su transformación, la alianza inesperada y, sobre todo, la amenaza que se cernía en el horizonte. Mientras ascendía por la ladera, sintió un cosquilleo en la nuca, una sensación de ser observada. Se giró justo a tiempo para ver una silueta oscura entre los árboles distantes. No era un vampiro ni una bruja, sino algo diferente. Una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que para la figura alta y delgada que Amara había vislumbrado entre los árboles se desvaneció como niebla al amanecer. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una advertencia instintiva que resonaba en su sangre recién despertada, un emisario de los primordiales, observando, evaluando. Mientras continuaba su ascenso hacia su antiguo refugio en la montaña, ahora parcialmente destruido por el ataque de los sabuesos vampíricos, Amara sentía cómo su cuerpo seguía adaptándose. Cada paso conectaba más profundamente con la tierra. Cada respiración le traía aromas que antes no podía percibir. Cada pensamiento parecía más claro, como si capas de niebla mental se hubieran disipado. Al llegar a las ruinas de su cueva, se sentó en una roca que ahora parecía ridículamente pequeña bajo su nueva forma. Contempló el valle bañado por la luz dorada del amanecer. San Oscuro, con sus techos humeantes y calles marcadas por la batalla nocturna, parecía frágil como una maqueta. El pueblo que nunca la había aceptado ahora estaba bajo su protección. La ironía del destino, murmuró para sí misma. «El destino rara vez carece de sentido del humor», respondió una voz a sus espaldas. Amara se giró bruscamente para encontrar a Damián Corbus, su figura esbelta, envuelta en una capa que lo protegía del sol naciente. A pesar de la luz directa, no parecía sufrir como otros vampiros. «Pensé que los de tu especie se convertían en cenizas bajo el sol», comentó Amara, tensando su cuerpo instintivamente. Damián sonrió, sus colmillos apenas visibles. «Los vampiros jóvenes, sí, aquellos con sangre diluida. Los de linaje antiguo como yo simplemente nos debilitamos», señaló su capa. «Y con las protecciones adecuadas podemos soportarlo brevemente». Se acercó con pasos medidos, manteniendo una distancia respetuosa. Sus ojos carmesí estudiaban el nuevo aspecto de Amara con fascinación apenas contenida. «Siglos de existencia, y nunca había presenciado el despertar de un gigante», dijo. «Es sobrecogedor». «¿Has venido a admirar o a conspirar?», preguntó Amara directamente. «Un poco de ambas, quizás». Damián se sentó en una roca cercana, el viento agitando su cabello negro. «Nuestra alianza es frágil, circunstancial, pero quiero que sepas que mi oferta inicial, aunque manipuladora en sus métodos, era sincera en su esencia». «¿Matrimonio con alguien que apenas conozco?».
Amara soltó una risa profunda que hizo temblar pequeñas piedras a su alrededor. Difícilmente una propuesta sincera. No ofrecí matrimonio por romanticismo, aclaró Damián, sino por respeto a tradiciones antiguas. Entre los seres inmortales o de larga vida, las uniones raramente comienzan con amor. Ese sentimiento viene después, con siglos de convivencia. Amara lo estudió en silencio. Había algo diferente en él ahora, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. El arrogante señor vampírico parecía casi humano bajo la luz del amanecer. Los primordiales, dijo finalmente Amara, cambiando de tema. Cuéntame lo que sabes. El rostro de Damián se ensombreció. Criaturas anteriores a cualquier raza conocida, seres de hambre pura, sin conciencia como la entendemos, se alimentan de la esencia vital de todas las criaturas. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos antiguos. Según nuestros registros más antiguos, el primer vampiro surgió como resultado de un humano que sobrevivió al ataque de un primordial. La infección transformó su hambre en sed de sangre, pero le otorgó inmortalidad. ¿Y las brujas? Los gigantes. Las brujas nacieron de humanos que aprendieron a canalizar energías primordiales para defenderse. Los gigantes... Miró a Amara directamente. Vuestros antepasados fueron los guardianes de la tierra, creados por ella misma como anticuerpos contra la infección primordial. Esta revelación resonó dentro de Amara como una campana profunda. Explicaba la conexión que sentía con la montaña, con la tierra misma. No era simplemente afinidad, sino propósito. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el primordial despierto llegue hasta aquí?, preguntó. Semanas, quizás días, respondió Damián sombríamente. Se mueve lentamente, pero cada vida que consume lo fortalece y acelera. El sol había ascendido completamente ahora. Damián se estremeció visiblemente, la luz directa comenzando a afectarlo a pesar de sus protecciones. «Debo retirarme», dijo, poniéndose de pie. «Esta noche habrá un consejo de guerra en el viejo templo subterráneo bajo la montaña. Iris conoce el lugar». Antes de marcharse añadió: «No confíes plenamente en Sebastián. Los Lysander siempre tienen agendas ocultas». Con un movimiento de su capa, se transformó en una bandada de cuervos que voló hacia la sombra del bosque, dejando a Amara sola con sus pensamientos. Esa noche, el Consejo de Guerra reunió a las 3 facciones en un templo antiguo excavado en las entrañas de la montaña. El lugar, iluminado por antorchas de llamas azules, mostraba murales desgastados que representaban la antigua alianza. Gigantes, vampiros y brujas luchando contra sombras amorfas que devoraban la luz. Amara tuvo que agacharse para entrar, su nueva estatura haciendo que incluso este espacio amplio resultara confinado. Alrededor de una mesa circular tallada en piedra negra se encontraban ya Damián y Sebastián, con sus respectivos lugartenientes, así como Iris y las 6 brujas restantes del aquelarre. La última en llegar es la invitada de honor, comentó Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos violáceos. Iris lanzó una mirada de advertencia al vampiro antes de dirigirse a Amara. «Siéntate, por favor. Hemos comenzado a discutir estrategias». En el centro de la mesa, un modelo mágico mostraba las montañas circundantes y una mancha oscura que se expandía lentamente desde el noreste. «El primordial ha devorado ya 3 aldeas remotas», explicó Iris. «Su forma física es fluida. Puede manifestarse como niebla que consume la vida o como una entidad sólida de múltiples extremidades». «¿Cómo se mata algo así?», preguntó Amara, estudiando el mapa con intensidad. «No se mata», respondió una de las brujas mayores, una mujer de piel oscura y cabello blanco como la nieve. «Se contiene, se sella, como se hizo hace milenios». «El sello original requirió el sacrificio voluntario de cientos de seres mágicos», intervino Damián. «Un precio que dudo podamos pagar ahora». El debate se extendió durante horas.
Estrategias se proponían y desechaban. La tensión crecía entre las facciones, viejas rivalidades amenazando con resurgir bajo la presión. A medida que la discusión se volvía más acalorada, Amara sintió una extraña sensación. La tierra misma vibraba bajo sus pies, como si quisiera comunicarse. «Silencio», dijo finalmente, su voz retumbando en las paredes del templo. Todos obedecieron instintivamente. La montaña habla. Amara se arrodilló, colocando ambas palmas en el suelo de piedra. Cerró los ojos y dejó que la conexión fluyera. Imágenes antiguas inundaron su mente. Una batalla primordial, gigantes formando un círculo, canalizando la energía de la tierra hacia un cristal colosal que atrapaba la oscuridad hambrienta. Cuando abrió los ojos, todos la miraban expectantes. «Existe otro método», dijo lentamente, «uno que no requiere sacrificios masivos, sino la canalización correcta de energía». Señaló hacia el techo del templo. En la cima de esta montaña, en el pico más alto que los humanos llaman la corona, existe un cristal enterrado, un fragmento de la prisión original de los primordiales. Iris asintió, comprendiendo. Un punto focal. Podríamos usar el cristal para crear un nuevo sello, pero necesitaríamos poder, intervino Sebastián, más del que disponemos ahora. No necesariamente más poder, sino el correcto, corrigió Amara, recordando las visiones transmitidas por la montaña. Los 3 tipos de magia entrelazados. La conexión telúrica de los gigantes, la magia transformadora de los vampiros y el conocimiento ritual de las brujas. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés renovado. Como en los tiempos antiguos, los 3 poderes en armonía. Un triángulo perfecto, añadió Iris. Equilibrio. Por primera vez, un verdadero plan comenzaba a tomar forma. Las 3 facciones trabajarían juntas. Las brujas prepararían el ritual. Los vampiros actuarían como centinelas y guerreros contra las manifestaciones físicas del primordial. Y Amara, como única representante de los gigantes, serviría de conducto principal para la energía de la tierra. Mientras los demás refinaban detalles, Sebastián se acercó discretamente a Amara. «Impresionante, tu conexión con la montaña», dijo en voz baja. «Me pregunto qué más podrías hacer con el entrenamiento adecuado». «¿Qué quieres, Lysander?», preguntó Amara directamente. El vampiro sonrió. «Asegurarme de que entiendes que esta alianza es temporal. Cuando el primordial sea contenido, los viejos equilibrios deberán restaurarse. ¿Te refieres a que vampiros como tú puedan seguir tratando a los humanos como ganado?» La voz de Amara contenía un filo peligroso. «Me refiero a que cada raza tiene su lugar en el orden natural», respondió Sebastián sin inmutarse. «Los vampiros necesitamos sangre para sobrevivir. Es nuestra naturaleza, como es la tuya moldear montañas». Antes de que Amara pudiera responder, Iris los interrumpió anunciando que el ritual debía comenzar a prepararse inmediatamente. El primordial se acercaba más rápido de lo previsto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las brujas recorrían la montaña, trazando círculos rituales y preparando pociones. Los vampiros de ambos clanes, manteniendo una tregua tensa, patrullaban los alrededores, eliminando manifestaciones menores del primordial que se filtraban como niebla tóxica. Amara dividía su tiempo entre ayudar a las brujas con su fuerza sobrehumana y profundizar su conexión con la montaña. Cada día que pasaba, sentía crecer su poder. La tierra le hablaba más claramente, mostrándole conocimientos olvidados de su raza. Aprendió a moldear piedra con un toque, a sentir vida bajo capas de roca, a escuchar los susurros del viento entre los picos. Una tarde, mientras descansaba brevemente tras mover enormes rocas para formar un círculo ritual en la corona, encontró a Damián observándola desde la sombra de un saliente. «Tu transformación continúa», comentó el vampiro. «Cada día pareces menos humana y más
Elemental. Amara consideró sus palabras. Era cierto. Su piel ahora mostraba vetas que parecían mármol vivo. Su cabello había adquirido un tono completamente plateado, y sus ojos brillaban con luz dorada constante. ¿Te disgusta?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por importarle su opinión. Damián negó lentamente. Al contrario, hay belleza en abrazar la verdadera naturaleza. Se acercó, sus movimientos fluidos como siempre. Muchos vampiros jóvenes luchan contra su condición, añorando la humanidad perdida. Los antiguos como yo hemos aprendido a apreciar lo que somos. ¿Y qué somos exactamente, Damián? ¿Monstruos? ¿Dioses? ¿Guardianes? Somos necesarios, respondió simplemente, parte del equilibrio que mantiene este mundo funcionando. Tras un momento de duda, añadió, mi propuesta sigue en pie, Amara, no como manipulación, sino como alianza verdadera. Juntos podríamos reconstruir algo de lo que se ha perdido. Antes de que pudiera responder, un cuerno de alarma resonó en el valle. Ambos se tensaron, mirando hacia abajo. Una columna de oscuridad antinatural avanzaba hacia San Oscuro, moviéndose contra el viento. «Ha llegado», murmuró Damián, «antes de lo que esperábamos». La batalla por San Oscuro comenzó al anochecer. El primordial manifestó primero su forma de niebla, una bruma oscura que marchitaba plantas y asfixiaba animales a su paso. Luego, ante la resistencia de los vampiros y las barreras mágicas de las brujas, adoptó su forma física. Una monstruosidad de extremidades retorcidas y bocas múltiples que emitían un sonido que era hambre pura cristalizada en ruido. Desde la corona, Amara observaba horrorizada cómo la criatura aplastaba edificios y devoraba la energía vital de cualquier ser que alcanzaba. Las tácticas de los vampiros apenas lo ralentizaban. Los hechizos de las brujas solo lo irritaban temporalmente. «No está completo», dijo Iris, llegando jadeante a su lado. «El ritual debe realizarse ahora, antes de que alcance su poder total». Amara asintió gravemente. El círculo de piedras estaba listo, el cristal ancestral desenterrado y colocado en el centro. Las 7 brujas tomaron sus posiciones formando un heptágono perfecto alrededor del círculo exterior. «Necesitamos atraer al primordial hasta aquí», dijo Amara. «Alejarla del pueblo». «Yo me encargaré», respondió una voz familiar. Damián aterrizó junto a ellas, sus alas completamente extendidas. Sebastián lo acompañaba, por una vez sin su habitual expresión sardónica. «Nuestros clanes lo mantendrán ocupado mientras preparáis el ritual», explicó Sebastián. «Pero no podremos contenerlo por mucho tiempo». «Ten cuidado», dijo Amara a Damián, sorprendiéndose nuevamente por la preocupación genuina que sentía. El vampiro la miró intensamente. «Si no regreso, recuerda que los Corvus honramos nuestras promesas. San Oscuro estará protegido». Antes de que pudiera responder, ambos vampiros se lanzaron al vuelo hacia el valle, donde la batalla se intensificaba. El ritual comenzó bajo la luz de la luna llena. Las brujas entonaban cánticos en lenguas olvidadas, mientras Amara, en el centro junto al cristal, canalizaba la energía pura de la montaña. La piedra bajo sus pies vibraba, respondiendo a su llamada ancestral. El cristal comenzó a brillar, absorbiendo el poder que fluía a través de ella. Abajo, los vampiros habían conseguido su objetivo. El primordial, atraído por la concentración de poder mágico, abandonaba San Oscuro y comenzaba a ascender por la montaña. Su forma cambiaba constantemente, a veces niebla, a veces una amalgama de miembros y fauces, siempre hambriento, siempre buscando. «¡Está viniendo!», gritó una de las brujas. «Debemos acelerar». Amara intensificó su conexión, hundiéndose más profundamente en la esencia de la montaña. Visiones de eras pasadas inundaron su mente. Gigantes moldeando continentes, la primera alianza, el sello original. Comprendió entonces lo que debía hacer. El sello requiere un ancla,
dijo con voz que no parecía completamente suya. Un vínculo permanente entre el cristal y la tierra. Iris la miró con comprensión dolorosa. Amara, no, es el único camino, interrumpió ella. Lo veo claramente ahora. Un gigante debe mantener el sello como en el principio. La primera oleada de oscuridad primordial alcanzó el borde del círculo ritual. Los vampiros que la habían estado conteniendo cayeron exhaustos o heridos. Entre ellos, Amara distinguió a Damián, su figura elegante ahora maltrecha, pero aún luchando por mantener a raya a la criatura. El momento había llegado. Amara colocó ambas manos en el cristal y pronunció las palabras antiguas que la montaña le había enseñado. El cristal brilló con intensidad cegadora, absorbiendo energía telúrica a través de ella. El dolor era indescriptible, como si cada átomo de su ser se estirara hasta el punto de ruptura. El primordial aulló, un sonido que era antisonido, vacío hambriento. Lanzó tentáculos de oscuridad hacia el círculo, intentando romper el ritual. Varios impactaron contra Amara, quemando su piel como ácido, pero ella mantuvo su posición, canalizando más y más poder. En un último esfuerzo desesperado, la criatura se lanzó completamente contra la barrera. Al mismo tiempo, una figura se interpuso, Damián, utilizando su propio cuerpo como escudo adicional. El impacto lo atravesó, pero dio a Amara los segundos que necesitaba. Con un grito que sacudió la montaña hasta sus cimientos, Amara liberó todo el poder acumulado. El cristal explotó en luz pura, creando un vórtice que comenzó a absorber al primordial. La criatura se retorcía, chillaba, intentaba escapar, pero la fuerza del sello era imparable. Mientras la última parte del primordial desaparecía en el vórtice, Amara sintió su propio cuerpo cambiando. Se estaba fundiendo con la montaña, convirtiéndose en el ancla viviente del sello. Su piel se transformaba en piedra, sus venas en vetas minerales, su cabello en cascadas plateadas. Damián se arrastró hacia ella, gravemente herido, pero vivo. «Amara», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del vórtice cerrándose. «Cuida de ellos», respondió ella, su voz ahora un eco profundo como de cavernas inmensas. «San Oscuro, mi gente». «Lo haré», prometió él, tocando su mano que ya era más piedra que carne. «Y vendré a ti cada noche durante el tiempo que sea necesario». Amara sonrió mientras su rostro se cristalizaba. «Te estaré esperando». El vórtice se cerró con un último destello de luz. Donde antes estaba Amara, ahora se alzaba una estatua colosal de piedra viviente, con vetas luminosas que pulsaban como un corazón gigante. Sus ojos, dos gemas doradas, miraban hacia el valle con expresión serena pero vigilante. La montaña había reclamado a su hija y ella había aceptado su destino. La última gigante se había convertido en la guardiana eterna, manteniendo sellada la oscuridad primordial con su sacrificio voluntario. Los años pasaron. San Oscuro floreció bajo la protección conjunta de vampiros y brujas, un ejemplo único de coexistencia pacífica entre especies. Los clanes vampíricos mantuvieron su tregua, comprendiendo finalmente que el equilibrio beneficiaba a todos. El aquelarre de las 7 lunas estableció su nuevo templo en las faldas de la montaña, estudiando y preservando conocimientos antiguos. Y cada noche, sin faltar jamás a su promesa, Damián Corvus ascendía hasta la corona. Se sentaba junto a la estatua viviente de Amara y le hablaba durante horas, contándole historias del mundo que cambiaba abajo, leyéndole libros, compartiendo pensamientos que nunca antes había confiado a nadie. A veces, cuando la luna llena bañaba la cima con su luz plateada, los aldeanos juraban que podían ver a la estatua moverse ligeramente, inclinar su cabeza para escuchar mejor. Y en esas noches especiales, si uno escuchaba atentamente, podía oír algo parecido a una risa profunda resonando desde la montaña, recordándoles que su guardiana no estaba realmente perdida,
sino transformada, eterna como la piedra, pero viva como el corazón de la tierra.